Soy Fray Carlos Portillo y con alegría comparto hoy con ustedes el tema del crecimiento cristiano. Para este tema es muy importante contar siempre con nuestra Biblia, porque ella nos ayuda para el crecimiento, para el estudio, pues es la palabra revelada para nosotros. Pero también es importante un cuadernito, un lapicero, algo que nos permita ir escribiendo también aquellas ideas fundamentales del tema, pues para este tema sí necesitamos un poco más de tiempo, de sentarnos, de escuchar, reflexionar, escribir, y seguramente si así lo hacemos, nosotros vamos a crecer mucho en nuestra fe y en nuestra vida cristiana. Pues no olvidemos, cristiano formado vive resucitado. Paz y bien. Job, el justo que sufre. Continuamos con el libro de Job en la parte final del tema. El cuarto amigo, Eliú, toma la palabra y será diferente a los demás, pues busca enseñar y juzgar. Eliú dice: responderé yo por mi parte, declararé también yo mi saber, pues estoy lleno de palabras, me urge un soplo desde dentro. Es en mi seno como vino sin escape, que hace reventar los odres nuevos. Hablaré para desahogarme, abriré los labios y replicaré. Este amigo mantendrá la doctrina de la retribución de manera más compleja y reflexiva, a lo que Job dirá, que la obra del hombre él se la paga, y según su conducta trata a cada uno. En verdad, Dios no hace el mal, no tuerce el derecho Shaddai. Le reprochará ser el acusador de Dios, pues Dios es más grande que los hombres, y esta es una convicción de Eliú, pues las sendas de Dios no son tan comprensibles, y Dios emplea diferentes caminos para hacer conocer el sufrimiento. La desgracia no siempre es castigo, según el cuarto amigo, puede tener una función pedagógica. Pero esto todavía no es suficiente, y Job tiene que hacer una conversión hacia Dios. El litigio y discusión con Dios, su amigo lo ve absurdo e irrespetuoso. Dios es más grande. Dios no vendrá a hablar con Job. Dios es el que hace la justicia al pobre, y para él todos los seres humanos son iguales. En el capítulo 36, versículo 6 nos dirá: ni deja vivir al malvado en plena fuerza, hace justicia a los pobres, que no hace acepción de príncipes, ni prefiere al grande sobre el débil, pues todos son obra de sus manos. Y Dios estará a favor de los más débiles. Esta propuesta profética parece ser la última palabra del amigo, pero no es así. Este diálogo lo llevará a Job a profundizar sobre su dolor y el de otros, también sobre su sufrimiento inmerecido. Así aprenderá Job a hablar desde su sufrimiento con Dios, a salir de sí mismo y una cercanía a otros que sufren. Dios es el fundamento último de la vida y conducta humana, de la historia de la salvación que llega a su culmen en Jesús de Nazaret. El cuarto amigo dará una pista para hablar de Dios desde el dolor y la injusticia, salir de sí mismo y ayudar a otros antes de solucionar sus propios problemas. Mientras todo se va aclarando, no podemos dejar de mirar afuera y en la realidad. Ese es el camino para llegar a Dios. Pero Job sigue buscando la justicia divina y el entendimiento del sufrimiento desde pequeño, y así encontrarse con Dios. Job en el capítulo 1, 21 nos decía: dijo Job, desnudo salí del seno de mi madre, desnudo allá retornaré. Yahvé dio, Yahvé quitó, sea bendito el nombre de Yahvé. Job no maldice a Dios, hay aceptación de su Dios. Aun con la enfermedad, Job no peca. Así es la fe de Job. Todo es de Dios y nada es mío,
solo prestado. Qué hermoso comprender la vida así. Así lo entienden los sencillos del mundo. Viene la discusión de Job con Dios desde una realidad de sufrimiento. Es su camino. Job ha argumentado que no comprende todo lo que le ha pasado y critica lo que aparentemente sucede con Dios y el inocente, pues Dios acaba con inocentes y culpables. Y los amigos en los capítulos anteriores se quejan del Dios en el que creen. Job se cansa con los amigos y quiere confrontarse con Dios, y esto va creciendo y creciendo. Job quiere que hable Dios. ¿Por qué lo ha hundido en el sufrimiento, el dolor y la enfermedad? Al final solo reconoce la gratuidad del amor de Dios y podrá entrar en la intimidad de ese amor. Quedan solo Job y Dios. También todo el sufrimiento de los inocentes. Dios habla desde la tormenta, que es una típica manifestación de Dios. Yahvé respondió a Job desde el seno de la tempestad. Job logra que Dios le responda y que no vea sus rebeldías y enojos, pues Dios no le reprocha. Job ha retado a Dios con audacia. Dios no lo ve culpable, sus amigos sí. Las respuestas para Job serán la obra creadora de Dios. En segundo lugar, la justicia divina. Yahvé dirá a Job: ¿quién es este que empaña el consejo con razones sin sentido? Y Dios buscará aclarar su voluntad en la realidad de la humanidad, la gratuidad de un amor creador. Se da el enfrentamiento. Ciñe tus lomos como un bravo, voy a interrogarte, y tú me instruirás. Y plantea todo desde el inicio de la vida. ¿Dónde estabas tú cuando fundaba yo la tierra? Indícalo si sabes la verdad. ¿Quién fijó sus medidas? ¿Lo sabrías? ¿Quién tiró el cordel sobre ella? ¿Sobre qué se afirmaron sus bases? ¿Quién asentó su piedra angular? Todo ello para que Job reflexione y discierna, pues el universo y la creación no son doctrina de retribución. El Creador no lo hace por algún interés. Crear es una iniciativa gratuita del amor de Dios. Dios seguirá preguntando a Job y todas las interrogantes son para mostrar la gratuidad de Dios. En el capítulo 38, versículos 25 al 27. ¿Quién abre un canal al aguacero? ¿A los giros de los truenos un camino? Para llover sobre la tierra sin hombre, sobre el desierto donde no hay ni alma, para abrevar las soledades desoladas y hacer brotar la estepa hierba verde. Lo primero ha sido la gratuidad de Dios. Crea por amor. Dios aniquila la teología y el pensar de los amigos sobre la retribución. Dios da a cada quien según sus merecimientos. Si es así, los males y sufrimientos de Job son el resultado de su culpabilidad. ¿Tiene que pedir perdón? Seguirá Dios hablando a Job desde la creación de los animales, una creación en la que Dios se goza, y aquí la parte bella de este aspecto, en el capítulo 39, versículos del 19 al 25. ¿Das tú al caballo la bravura? ¿Revistes su cuello de tremolante crin? ¿Le haces brincar como langosta? Terror infunde su relincho altanero, piafa de júbilo en el valle, con brío se lanza al encuentro de las armas, se ríe del miedo y de nada se asusta, no retrocede ante la espada, va rebosando sobre él la aljaba, la llama de lanza y el dardo. Hirviendo de impaciencia la tierra devora,
no se contiene cuando suena la trompeta. A cada toque de trompeta dice, ah, olfatea de lejos el combate, las voces de mando y los clamores. Los animales respiran el aire, libertad, independencia y bondad. Esto es para la naturaleza, pero vale para la historia, para el ser humano. Todo lo de Dios puede entrar en nuestras categorías humanas de pensar sobre Él. Es imposible para nosotros. Algo se nos escapa, dirá Dios. ¿Cederá el adversario a Shaddai? ¿El censor de Dios va a replicar aún? Job siente la dificultad de conectar y afirma, he hablado a la ligera. ¿Qué voy a responder? Me taparé la boca con mi mano, hablaré una vez, no he de repetir 2 veces, ya no insistiré. Primera respuesta de Job a los discursos de Dios, y guardará silencio. Job se siente pequeño pero inocente. Dios es el defensor de la vida e invita a Job a reconocer su misericordia y lo hará como autor de la sabiduría, como lo dice Sabiduría capítulo 11, 23 al 26. Te compadeces de todo porque todo lo puedes y disimulas los pecados de los hombres para que se arrepientan. Amas a todos los seres y nada de lo que hiciste aborreces, pues si algo odiases, no lo habrías hecho. ¿Y cómo habría permanecido algo si no hubieses querido? ¿Cómo se habría conservado lo que no hubieses llamado? Mas tú con todas las cosas eres indulgente, porque son tuyas, Señor, que amas la vida. El ser humano es insignificante, pero muy grande para Dios. Caerá en la cuenta Job de la grandeza de Dios. En el capítulo 42, del 2 al 3, nos dice, sé que eres todopoderoso, ningún proyecto te es irrealizable. Era yo el que empeñaba el consejo con razones sin sentido. Sí, he hablado de grandezas que no entiendo, de maravillas que me superan y que ignoro. Conocer, dar razón de todo lo que Dios hace y cómo lo hace, por qué lo hace, es suplantar a Dios. Es hacer un Dios a nuestra manera, idolatría que es suplantar a Dios. Continúa Dios con los 2 monstruos marinos, Belmont y Leviatán. Son la figura de los malvados. Con estos animales, Yahvé quiere recordar que las grandes fuerzas del caos y el desorden, aunque Él no las aniquile, le están sometidas como todo lo que existe. Gustavo Gutiérrez, hablando de Dios desde el sufrimiento, página 147. El libro de Job continúa en el capítulo 40, versículo 15. Mira a Belmont, criatura mía, como tú. Se alimenta de hierba como el buey. Son creados por Dios tanto Job como los monstruos. Son las fuerzas del mal, pero el mundo no es malo. Dios es el creador gratuito, el de la justicia y el derecho, la libertad de Dios, que no se deja encajonar por la retribución o los premios y castigos, y la libertad de Job, que encuentra en Dios sin intermediarios. Los amigos no hablaron bien de Dios. Culmina Dios diciendo, no hay audaz que lo despierte. ¿Y quién podrá resistir ante él? ¿Quién le hizo frente y quedó a salvo? Ninguno bajo la capa de los cielos. Lo que hay bajo el cielo es mío. Así, no comprendamos, todo lleva la huella del Creador. El proceso ha sido largo, desgastante,
pero de mucho beneficio en la comprensión de la relación con Dios desde el sufrimiento y las creencias y doctrina existente. Job da su último paso y su tono es más suave y diferente. Ahora es enervamiento a Dios con veneración y cómo debe relacionarse la justicia divina y la gratuidad de Dios. De un estar en sí mismo pasa a ver a Dios, aunque no conoce culpabilidad, ni Dios le ha recriminado culpa. Un camino nuevo hacia Dios desde el sufrimiento y la doctrina de la retribución ayudado por los discursos de Dios, que lo hacen salir del atolladero. Así desde el dolor y el sufrimiento más grande, Job hablará desde su situación de sufrimiento. Job irá dando pasos muy concretos en este encuentro con Dios y lo constatamos en los siguientes versículos. En el capítulo 42, versículos del 1 al 3. Y Job respondió a Yahvé: sé que eres todopoderoso, ningún proyecto te es irrealizable. Primer paso: reconocimiento y confesión que los planes de Dios no son como los pensamos. Realiza esos planes en completa libertad. ¿Era yo el que empañaba el consejo con razones sin sentido? Sí, he hablado de grandezas que no entiendo, de maravillas que me superan y que ignoro. Segundo paso de Job. Dios coloca la gratuidad a la base de todo lo existente. Ya no debe Job ahogarse en la doctrina de los amigos. Las maravillas de Dios superan su comprensión. Hay un discernimiento y hay un camino por donde ir, y Dios será la novedad permanente. Escucha, deja que yo hable, voy a interrogarte y tú me instruirás. Yo te conocía solo de oídas, mas ahora te he visto con mis ojos. Tercer paso. Hay un encuentro que hace cambiar su vida, una nueva manera de conocer y entender a Dios, pues era por los amigos, ahora no. Experimentar la mejor de las virtudes teologales, el amor, pues esa es la plenitud del creyente que sufre. Como decía Job antes, en el capítulo 19, versículo 27, yo mismo le veré, mis ojos le mirarán, no ningún otro. Dentro de mí languidecen mis entrañas. Job termina su confrontación y sale de ella cansado, pero contento de haber confrontado con Dios y encontrar su gratuidad y amor. Llega a su conclusión final. Job capítulo 42, versículo 6. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y en la ceniza. Es un hijo ante el Padre, una criatura ante Dios. Todas sus quejas y sufrimientos nunca fueron más grandes que su confianza y esperanza. Su inocencia es tan profunda como su fe en Dios. No es resignación, sino entrega que se convierte en conversión haciendo penitencia. Ha salido de la falsa manera de ver a Dios desde la retribución. En Job capítulo 42, versículos del 7 al 8 nos dice: después de hablar a Job de esta manera, Yahvé dijo a Elifaz de Temán: mi ira se ha encendido contra ti y contra tus dos amigos, porque no habéis hablado con verdad de mí, como mi siervo Job. Así que tomad 7 novillos y 7 carneros, id donde mi siervo Job y ofreced por vosotros un holocausto. Mi siervo Job intercederá por vosotros y en atención a él no os castigaré por no haber hablado con verdad de mí, como mi siervo Job. En este último pasaje vemos que Dios siempre quiere, en primer y segundo lugar,
el bien del inocente, y por ello el libro de Job habla de que Yahvé pide a Elifaz ofrecer un holocausto. Job recibe la distinción de Dios. Sus hermanos y hermanas que le habían conocido antes vinieron con él y se solidarizan por todo el dolor y sufrimiento que ha vivido. La solidaridad humana permite salir adelante de las injusticias y sufrimientos. Job ahora sabe por dónde debe ir su camino. Job ha aprendido que la justicia sola no rige, no tiene la última palabra en el hablar de Dios, sino en la experiencia del amor incondicional de Dios, la gratuidad. El amor de Dios no se mueve en el mundo dentro del binomio causa y efecto. Tú me das y yo te doy. Se mueve en la libertad, en la gratuidad. No hay que pagar nada. Nos abrimos al mundo de la gracia, no se niega el sufrimiento personal y nos abrimos al de los otros, comprometiéndonos para eliminarlo. El miedo de esa gratuidad se mueve hacia el amor y compromiso por los pobres. Hay, por tanto, una contradicción entre el amor gratuito de Dios y la doctrina de la retribución. Job es inocente y Dios no es culpable. Ninguna obra, por valiosa que sea, merece la gracia. La gracia y el amor de Dios solo se da y no se pide nada a cambio. Así debería de ser todo en nuestras vidas y en la Iglesia. Tenemos un largo camino por recorrer y salir de nuestros viejos esquemas. Esto nos lleva a pensar en la promesa de la vida eterna que Job todavía no se plantea. No hay ningún cambio con Jesús, pues seguimos en la gran propuesta de la gratuidad y el amor incondicional de Dios. ¿Hay que hacer varias cosas para ganar la vida eterna? No. Las obras no salvan, no justifican. Ahí veremos más adelante la propuesta de San Pablo, la justificación por la fe. La entrada al reino es gratuita. En Efesios capítulo 2 versículos del 4 al 5, confirma esto cuando nos dice: pero Dios, rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. El mismo Pablo nos dirá que la fe opera por la caridad, en Gálatas 5, versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen valor, sino solamente la fe que actúa por la caridad. Y en Efesios 2:10, en efecto, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús, en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos. Pero volviendo a Job, nos damos cuenta que ya no se queda en el estrecho camino de la retribución, sino de un dejar a Dios ser Dios. Liberado de las categorías de los amigos, además, ha comprendido el camino del silencio y la contemplación, un Dios que guía en medio del dolor y la oscuridad y que inspira confianza. No está resuelto todo, pero hay un camino. En todo ese camino, Job encontró a Dios. Conclusiones. Primera conclusión. Después de seguir paso a paso el libro de Job, nos damos cuenta que era un cuento corto, un hombre bueno y justo que le va bien en todo, que sigue los pasos de Dios y tiene a los pobres cerca. De un momento a otro se queda sin nada, le vienen muchos males y hasta una enfermedad incurable. Habla con Dios y se le regresa todo lo perdido, y hasta con creces. Constatamos que el autor de Job coloca en el cuento unos 40 capítulos poéticos de debate sobre cómo podemos hablar de Dios, desde el sufrimiento del inocente. No dirá el libro
que podemos hablar de Dios, que podemos hacer teología desde los pobres, sufridos, marginados e inocentes de este mundo. Este hablar de Dios desde el lugar del dolor y el sufrimiento permite que no hablemos superficialmente ni idolátricamente, haciéndonos un Dios a nuestra manera. Podemos hablar de Dios y relacionarnos con Dios. Podemos contemplarlo y vivir su exigencia de vida en nosotros. Esto lo dice muy bien el profeta Jeremías, pues ya vimos este tema de los profetas, y no está separado de este, sino que nos ayuda a profundizar más. Alabemos a nuestro Dios, porque Él libera a los pobres de las garras de los malvados. Jeremías capítulo 20, versículo 13. Esa debe de ser la vida de los cristianos de hoy, y nuestra religión y nuestra iglesia: cantar y liberar, liberar y cantar. Segunda conclusión. En el libro de Job nos preguntamos al inicio si podemos hablar de Dios de una forma diferente. ¿Podemos hablar y creer en Dios gratuitamente? ¿Podemos llevar adelante una fe en un Dios que no pide nada, donde no hay exigencias, y el famoso trueque de tú me das y yo te doy? El autor del libro nos confirma que sí podemos creer gratuitamente, que Dios es gratuidad, que es amor, que todo lo ha hecho por amor. Así nos recordamos del libro del Génesis en la creación. Todo lo que Dios creó era bueno, y nos lo entregó para hacer de ella la presencia de su amor en la historia. Dice en Génesis capítulo 1, versículo 31. Vio Dios cuánto había hecho y todo estaba muy bien. Este hablar de Job tiene un contexto y esto es primordial, es central. Puedo hablar de Dios gratuito y amoroso desde el sufrimiento del inocente. Desde acá podemos tener un lenguaje adecuado, pues son los preferidos de Dios. La teoría o doctrina tradicional de la retribución no permite acercarnos a Dios, sino más bien nos desfigura a Dios. No podemos pensar que Dios, siendo tan grande, siendo creador y todopoderoso, premia y castiga. No es así Dios. Por tanto, ese camino no lleva a Dios. Caeríamos en una religión interesada y de la resignación ante las grandes injusticias y dolores de los pobres. Tercera conclusión. Job mantiene una perseverancia hasta el final. La perseverancia es una enseñanza muy especial. Es perseverancia en el acercamiento a Dios hasta el final. Quiere hablar con Dios, quiere confrontarlo, pues no está de acuerdo con la doctrina establecida y con todas las palabras de los amigos. Hay un camino de búsqueda desde el dolor y el sufrimiento suyo y de los demás. Es un sufrimiento solidario, cerca de los pobres y olvidados, pues el sufrimiento no viene de Dios, los males no vienen de Él, el sufrimiento y la pobreza vienen de los malvados. En todo este camino, Job llega al encuentro con Dios, lo confronta, y Job cae en la cuenta que se ha encerrado en lo suyo y no ha visto hacia afuera, es decir, hacia Dios. No lo conocía más que de oídas y ahora está frente a él. Solo puede ver su pequeñez y que es criatura y Dios es Dios. Ver hacia los pobres y sufridos, mirar hacia Dios en su gratuidad, le hacen salir de la falsa moral de premios y castigos. No puedo hablar así de Dios, porque Dios no es así. Él es gratuidad, es amor. Cuarta conclusión. En la revelación de nuestra historia cristiana, amor gratuito y opción por los pobres van juntos, igual que oración y denuncia de las injusticias de los malvados.
no basta la oración sola. Contemplación y trabajo, ora et labora, son inseparables. Hemos dicho bastante esto en la temática del crecimiento cristiano hasta acá. Vida y fe, política y fe, pobres e iglesia no pueden estar separados, pues caeremos en falsedades al hablar de Dios y al llevar nuestra vida espiritual a nivel individual y comunitario. Todo esto lo ahondaremos mucho más al entrar en el Nuevo Testamento con Jesús, pues Él es el Dios encarnado que nos comunica el verdadero lenguaje para hablar y comunicarnos con Dios. El Padre y yo somos uno, nos dirá en el Evangelio de San Juan. El Dios gratuito y amoroso, compasivo y misericordioso que nos trae Jesús, una nueva manera de vivir con Dios, por el cual los malvados lo mataron en la cruz. Quinta conclusión. Por tanto, no podemos apoderarnos de Dios. La gratuidad es su ser. Mi vida es para vivirla dando todo gratis. Un desafío sin medida para un mundo capitalista y anclado en el interés y el poder. Gratuidad y amor se oponen radicalmente con el interés del dinero y el poder de los dominantes. Por tanto, nuestra religión, nuestro cristianismo, nuestra iglesia no pueden seguir por el camino del interés ni del poder. Necesitamos entrar en la vida de Dios, el amor, la misericordia, la compasión, la gratuidad. No podemos seguir con una religión de premios y castigos, de puros y pecadores, de santos y paganos, de cristianos y no cristianos. El camino para hablar de Dios se ha despejado, pero la grandeza de Él seguimos sin alcanzarla. Seguimos estando frente a nosotros con ese Dios fascinante que apasiona cada mañana cuando vemos el don de la creación y vemos el sufrimiento del inocente. Ahí vendrá Cristo con su firmeza de vida y su palabra que vive el sufrimiento hasta las últimas consecuencias. Lo matan en la cruz. Para hablar de Dios hay que pasar por la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hacemos presente el Salmo 22, que Jesús lo hace suyo en la cruz, donde Él presenta todo el sufrimiento al Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tan lejos te mantienes que no vienes en mi ayuda, ni escuchas mis gritos de dolor. Dios mío, te llamo de día, y no me escuchas, te llamo de noche y no me respondes. Nuestros padres confiaron en ti confiaron, y tú los libraste. Te pidieron ayuda y los salvaste, en ti confiaron y no les fallaste. Haciendo presente toda su fuerza del Éxodo capítulo 3, versículo 7. Dijo Dios: bien vista tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he escuchado su clamor en presencia de sus opresores, pues ya conozco sus sufrimientos. San Lucas propondrá el abandono de Jesús en las manos del Padre. En tus manos pongo mi espíritu. Es la experiencia de fe central y fundamental en la Biblia. Esta situación es apostar por la vida y que el dolor no es la situación ideal de Dios para los pobres. Jesús es un inocente tratado injustamente y de eso hay muchos hoy en día, muchos crucificados en la historia de América Latina. Desde el seguimiento de Cristo y la cruz podemos hablar de Dios. El grito de los pobres de hoy no pueden callarse y la Iglesia debe acompañar con amor. El sufrimiento venga de donde venga, sea quien sea el que lo cause, debemos tenerlo en cuenta todo el tiempo para hablar de Dios. La adversidad no se debe a faltas personales.
Dios no actúa ni es así. Hacer así a Dios es cosificarlo y verlo desde nuestros parámetros injustos de vida que llevamos, pues el pobre no le va mal por ser pecador o moralmente de segunda, sino porque hay opresores y justificadores de tales desgracias desde el poder político y religioso. Al finalizar este tema, nos preparamos para hacer un vistazo general a las ideas y lecciones aprendidas en el Antiguo Testamento, como también un resumen de lo visto hasta ahora, y así poder entrar en una temática sobre la nueva imagen de Dios, para poder introducirnos al Nuevo Testamento y encontrarnos con Jesús, que es el verdadero y definitivo liberador, camino, verdad y vida que nos lleva hacia Dios. Paz y bien.